Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nuestro presidente, el maestro Esteban Aponte Carranza, nuestro asociado honorífico, el doctor Flavio Galván Rivera, padre del derecho electoral, el Consejo Directivo, la Comisión de Honor, Justicia y Premios y la membresía de la Barra de Abogados Electorales les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de actividades académicas en el marco del procedimiento extraordinario 2024-2025 para elegir personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Agradezco la puntualidad y el interés de los asistentes, tanto en nuestra sala Zoom como en las redes sociales. Les recuerdo una vez más que nuestras redes sociales son en Facebook, Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil, en ex, B Electorales, en canal de YouTube, Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil, en Instagram, Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil, y en TikTok, Barra de Abogados Electorales de México. Se agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes que están dentro de nuestra sala Zoom y redes sociales. Es menester mencionar que la presente actividad es estrictamente académica, sin fines proselitistas. Acto seguido, damos apertura a nuestra conferencia 03-2025 intitulada Importancia de la participación política de las personas indígenas y afromexicanas. Las personas que se encuentran dentro de nuestra sala Zoom podrán realizar sus preguntas en el chat habilitado para ello, mismas que serán leídas al final de la intervención de nuestros ponentes. En consecuencia, los ponentes responderán si así lo consideran según sus actividades. Se enviará por el mismo medio, es decir, al chat habilitado de esta sala, el link de asistencia para generar su constancia de participación, misma que se hará llegar posteriormente. Invitamos a los que nos siguen en redes sociales a que nos envíen sus preguntas y comentarios en el correo electrónico barra-de-abogados-electorales@gmail.com. Les pido a los asistentes mantener sus micrófonos apagados para tener una audición clara y sin vicios de sonido, y de ser posible mantengan sus cámaras abiertas. Me es grato presentar a nuestro moderador y comentarista del día de hoy. Él es el licenciado Audel Urbina Serrano. Un momento, por favor. De quien me permito leer su semblanza curricular. Audel Urbina Serrano es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, abogado litigante con especialidad en Derecho Civil, Mercantil y Electoral. Ha fungido como asesor en diversas materias en varios municipios y dependencias federales y estatales del estado de Guerrero en diversos momentos. Fundó el despacho jurídico Visión y Vanguardia Consultores en el 2008. En el 2001 al 2015 fungió en diversos puestos, incluyendo docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero. Es socio fundador de la Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil. Del 2015 al 2018 ha sido integrante de la representación de Morena ante el IEPC en Guerrero. En el año 2021 recibió la presea Flavio Galván Rivera por parte de la Barra de Abogados Electorales de México como reconocimiento al mérito electoral 2020. Fungió como coordinador operativo del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Delegación Guerrero de la Secretaría del Bienestar Federal del 2019 al 2024. Actualmente presidente de la Asociación Civil Negro Asociación Civil, organización afromexicana que tiene como objetivo buscar la visibilización, justicia y desarrollo de los afromexicanos. Autor del libro Afromexicanos, Perspectiva de un Negro. Ha presentado su libro en La Habana, Cuba, en el marco del Taller Científico de Antropología Social y Cultural Afroamericana, en homenaje al 38 aniversario de la fundación del Museo Casa de África, así como la Dirección para el Bienestar y Cohesión Social, dependiente de la Secretaría de Bienestar Federal en la Ciudad de México.
en la Universidad Tecnológica de la región norte de Guerrero, en los municipios de Acapulco, San Jerónimo, en la 45 Feria del Libro en Chilpancingo, Guerrero, organizado por la Universidad Autónoma de Guerrero y el Honorable Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, entre otros espacios. Actualmente es director general de la radio comunitaria afromexicana en Acapulco denominada Radio Santa Lucía Radio y conductor del programa de radio denominado Afrovoces, que se transmite por el 102.7 de FM Radio Comunitaria Santa Lucía. Bienvenido, licenciado Audel Urbina Serrano. ¿Tiene abierto su micrófono? ¿Me escucha? Hola. Muy bien. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí y gracias por la presentación. ¿Empezamos? Ok. ¿Se me escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, hablar del tema de los derechos políticos electorales y la importancia de su desarrollo e integración desde el punto de vista pluricultural, de acuerdo a la reforma del artículo 2 constitucional, es un tema que nosotros hemos estado trabajando y que creemos que es una oportunidad jurídicamente hablando histórica, porque uno de los aspectos, dice, de los aspectos importantes es que a este sector de la población, principalmente el tema afromexicano, es, nos pone en un lugar privilegiado al ser considerados sujetos de derecho. Entonces, hay que recordar que las anteriores eh, legislación, en primer lugar, no los reconocía. Entonces, y por eso estamos trabajando en eso. Entonces, ahorita voy a presentar a Rosalía, su semblanza curricular, y después hablamos del tema afromexicano. Roselía Bustillo Marín, aspirante a magistrada regional en Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Ella se autodenomina, autoascribe a zapoteca y defensora de los derechos humanos. Nació el 10 de diciembre de 1977. Cuenta con una experiencia electoral de más de 15 años. Secretaria de Estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, subsecretaria general de acuerdo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2024 para la calificación de la elección presidencial, profesora investigadora en la Escuela Judicial Electoral, tiene una formación académica doctora en Derecho Electoral, estudió doctorado en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, especialista en ciencia política y derecho constitucional en Centro de Político y Constitucionales en Derechos Humanos en la Universidad Complutense, ambos en España. Es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas, Puebla, diplomado en Juicios de Amparo en Escuela Judicial Electoral y en el Análisis Político Estratégico en Universidad Iberoamericana y Complutense. Tiene seminarios en técnicas de decisión judicial en la Universidad de Siena, Italia, y en Derechos Humanos, Equidad de Género y Derecho Electoral por la eh, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Actividades académicas, especialista en derechos políticos de pueblos y comunidades indígenas de las mujeres y grupos en situación de desventaja, derecho electoral, temas de los que imparte cursos, diplomados, conferencias y ponencias en universidades, partidos políticos, autoridades electorales.
En la docencia ha sido profesora en maestría y licenciatura en la Universidad Iberoamericana desde el 2004. Cuenta con 12 libros. Algunos de ellos son Violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral, Justicia electoral principalista, Sistemas normativos indígenas, caso Oaxaca, el derecho a la participación política de las mujeres indígenas, acceso y ejercicio y protección, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, sentencias relevantes que ha proyectado, elección consecutiva de quien comete violencia política de género y su modo honesto de vivir, sub-rec 531-2018, 2, autoadscripción indígena calificada para el registro de candidaturas, sub-rec 876-2008 y acumulados. 3, acción afirmativa de las personas con discapacidad y su ajuste respecto del principio de paridad de género, sub-rec 1150 diagonal 2018. 4, las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar, sub JDC 352-2018 y acumulado. 5, los partidos políticos están obligados a observar el principio de paridad de género horizontal en la integración de sus órganos. Subrec 578-2019 y acumulado. Registro Nacional Personas Infractoras por Violencia Política de Género y reversión de la carga de la prueba. Subrec 91-2020. No son aplicables las mismas reglas para el sistema de partidos que al sistema normativo indígena. Subrec 105 diagonal 2020. Y 8, casillero no binario en los formatos de registro en las convocatorias para integrar un OPLE sub JDC 1109 diagonal 2021. ¿Es cuánto? ¿Cuándo, secretaria? Claro que sí, licenciada Udel. Ya hizo la presentación de nuestra ponente del día de hoy. Le damos su participación, por favor, si es tan amable en abrir su micrófono. Hola, ¿me escuchan? Pues muy Perfectamente buenas bien. tardes a todas. Qué bueno. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esa presentación, que no era necesario decir todo, pero bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí en esta barra tan interesante que pues sé que tiene ya muchos años, que tiene a muchos colegas, muchos queridos colegas queridos que ahora veo aquí también. Y pues que hemos trabajado juntos y hemos tenido pues, congresos, convenios, muchas cosas que hemos compartido en el derecho electoral. Y pues, como ya comentaron, el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a la participación política de las personas indígenas y las personas afromexicanas. Un gusto tener a Udel aquí, a un gran experto sobre el derecho de las personas afromexicanas. Me acuerdo que lo conocí hace poco en Guerrero, en un diplomado, donde di clase y me hizo también una pregunta muy interesante que seguramente él la va a decir en algún momento. Perdón si tengo ahí un ruidito, pero espero que se quite pronto. Les comentaba que hay una pregunta que me hizo Odel hace poco en esa pregunta sobre qué ha hecho el Tribunal Electoral respecto a la protección de los derechos políticos de las personas afromexicanas, ¿no? Pero creo que eso ya lo tomaremos y lo hablaremos en un ratito más sobre ese tema específico que pues no tiene la línea jurisprudencial ni los precedentes de lo que se ha hecho en la protección de las personas, pueblos y comunidades indígenas, ¿no? ¿Y cuál es la importancia? Me dicen cuánto tiempo tengo, por favor, porque yo soy de las que si empiezo a hablar me puedo seguir. Entonces,
y me van marcando también, ¿no? Y también si tenemos preguntas, respuestas, etcétera, para que no me vaya yo a seguir, ¿no? Ahí me pueden escribir, o quien tenga pregunta, adelante, también me pueden interrumpir, pues esto es más una charla, ¿no? De aquí entre amigos y colegas, en donde, bueno, podamos exponer lo que nosotros pensamos, lo que hemos trabajado respecto de este tipo de derechos, del derecho a ser votado y derecho a votar de las personas afromexicanas, de las personas indígenas. Fíjense que creo que es importante plasmar primero el derecho a votar de las personas indígenas. ¿Por qué? Porque todavía en el año 2014, creo que alguien tiene ahí algo, algún, ¿verdad? Ya se está mandando, si te van a aceptar. Ya, ¿verdad? Ok, sí. Gracias. Les comentaba que creo que es importante hablar de esta participación política de pueblos, comunidades y personas indígenas, primeramente del derecho activo, del derecho a votar. Me parece que eso es interesante y entenderlo desde dos perspectivas, ¿no? La primera perspectiva del derecho a votar cuando hay elecciones por sistemas de partidos y la otra cuando hay elecciones por sistemas normativos indígenas. En México está reconocido, ¿no?, que todas las personas pueden votar por sistemas de partidos, incluidos los pueblos y comunidades indígenas, para elegir a quiénes, ¿no? Para elegir a Presidencia de la República, senadurías, el Congreso de la Unión, podremos decir, es decir, diputaciones federales, y también a diputaciones locales y presidencias municipales. Sin embargo, podemos reconocer que también hay estados y hay municipios en todo el país, y también hay otro tipo de poblaciones, como no solamente municipios, sino agencias municipales, delegaciones y otras denominaciones que le dan cada administración de cada entidad federativa a estas demarcaciones de cuarto nivel de gobierno, por ejemplo, en los cuales también se eligen a sus autoridades por sus usos y costumbres, ¿no? Coloquialmente se ha dicho. Después se ha dicho que son sistemas normativos internos, y ahora ya la Constitución nos habla de sistemas normativos indígenas, ¿no? Ese es el reconocimiento que se ha hecho en la Constitución desde el año, pues, 2001 hasta la fecha en el 2000, pues del 2024, del año pasado, que se reformó también el artículo 2º constitucional. Y en este marco de esta reforma del artículo 2º constitucional, pues también entender que ya venía reconociéndose otra forma de elección de sistemas normativos indígenas a los pueblos y comunidades. ¿Y esto en dónde se da?, ¿no? Y es importante darlo, que también se da sobre todo en los 418 municipios, son 570 municipios en el estado de Oaxaca, 418 se eligen por sistemas normativos indígenas, ¿no? Usos y costumbres, pero ¿para qué cargo? Solo para el cargo de ayuntamientos, ¿no? O para el cuarto nivel de gobierno, que es para agencias. Pero no se da para otros cargos. Los otros cargos que ya les mencioné lo hacen por el sistema de partidos. Entonces, estamos viendo que la participación política de los pueblos y comunidades indígenas en muchas comunidades se da de dos formas, tanto por el sistema de partidos como por el sistema normativo indígena, dependiendo del tipo de elección. Pero no solamente en Oaxaca es así, sino también han habido casos que se han reconocido a través de sentencias, como dijeran por ahí en lo coloquial, a golpe de sentencia, ¿no? El reconocimiento a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, del estado de Michoacán, en aquel caso famoso de Cherán, Michoacán, en el año 2011, en el cual ellos la comunidad solicitó cambiar de régimen para elegir a su ayuntamiento en el año, para su ayuntamiento de sistema de partidos a su elección de sistemas normativos indígenas. Cuando la legislación de Michoacán no lo tenía reconocido, el Instituto Electoral dijo, pues fíjense que no está reconocida esta forma de elección, y entonces pues no pueden elegir así a sus autoridades, ¿no? Sin considerar lo que dice el artículo 2º constitucional, sin considerar lo que dice los tratados internacionales en la protección de los derechos colectivos, de la autonomía y la libre determinación.
Pero así llegó también a la Sala Toluca, me acuerdo, y la Sala Toluca le dijo a la Sala Superior, atrae el caso, ¿no? Está difícil, atrae el caso. Entonces la Sala Superior lo que hizo fue pues resolver de una forma, pues como lo hemos dicho en algunos casos, de una forma principialista, ¿no? Entendiendo con perspectiva de derechos humanos, entendiendo los derechos, el derecho a la autonomía y libre determinación reconocidos por los tratados internacionales, el 169 de la OIT, sobre todo, y también por precedentes de la Corte Interamericana, y así también fue reconocido como en que se ordenaran hacer consultas para que se reconociera también este tipo de elección. Pero no solamente Cherán, sino también Ayutla de los Libres en Guerrero también ya pasó por ese proceso, ¿no? Y finalmente Ochuc Chiapas, que también pasó por ese proceso, que después de una forma, podríamos decir, difícil para poder llevar a cabo no solamente la consulta, sino llevar su elección. Finalmente, hace unos meses se llevó la elección, se cumplió la elección, ¿no? Después de tener bastante tiempo en haber ordenado una elección extraordinaria, ¿no? Esta es parte de estas formas de elección que podemos reconocer que hay para elegir a sus autoridades de ayuntamientos. Pero también hay otros casos en donde, por ejemplo, en Chiapas, quienes no me dejan mentir que están aquí, para poder elegir a sus autoridades, ¿sí? A sus autoridades de ayuntamientos que no está reconocido en su constitución y que solamente, por ejemplo, Chuc fue a través de sentencia, también llevan a cabo plebiscitos, ¿no? O asambleas también para poder ponerse de acuerdo a quiénes van a ser los candidatos y las candidatas postuladas por los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, en San Juan Chamula podremos ver que está dividido en 3 barrios y que estos 3 barrios a cada uno le toca, ¿no? En cada diferente elección llevar a cabo a quienes les toca postularse a través de qué partido político, ¿no? Entonces, es interesante que también hay elecciones de tipo mixto, que no solamente es que puede ser puro, podríamos decir, solo sistemas normativos indígenas y solo sistemas de partidos, sino que en muchos estados también, no solamente en el caso de Chiapas, sino en otros, hay asambleas previas, hay plebiscitos previos, hay formas de organización de las propias comunidades en donde se ponen de acuerdo para ver quiénes van a ser los que van a llegar a la administración de su propia autoridad en ese, ya sea año, 2 años o trienio, ¿no? Dependiendo de cómo también lo conciben. Pero es interesante ver que hay procesos que son mixtos. Y de hecho también en Oaxaca hay municipios que son mixtos, es decir, que también a través de una asamblea comunitaria eligen, ¿no? A sus propios a las personas que van a ser postuladas por el partido político que ellos escojan. Entonces, también podemos ver que hay una diversidad de cómo se ejerce el derecho a la participación política de los pueblos y comunidades indígenas en este aspecto, ¿no? Ese es un aspecto que quisiera yo tomar y que en la reforma ahora del artículo 2 constitucional, si bien esto venía reconociéndose, el artículo 2 constitucional, a partir de la reforma de septiembre del año pasado, reafirma la libre determinación, la autonomía, añadiendo que son sujetos de interés público y de patrimonio propio, ¿no? Entonces, esto también reafirma la parte, podríamos decir, lo que se ha dicho desde lo electoral, el principio de mínima intervención también, reconociendo que tienen toda la autonomía y la libre determinación para poder decidir bajo su autodisposición normativa en sus propias comunidades, generar normas para su organización en el caso de ejercer sus derechos a votar y a ser votados, ¿no? Esa es una de las partes que quería yo abordar, pero también cuáles han sido los desafíos, ¿no? Cuáles han sido los casos, los desafíos y los temas que se han abordado también desde la justicia electoral en estos casos. Creo que uno de los temas y los desafíos que primero es el derecho a votar, ¿no? El derecho a votar de las mujeres. Ese ha sido uno de los temas importantes. Todavía en el año 2014 llegaron casos a la Sala Regional Jalapa y a la Sala Superior que tenían que ver con mujeres que no eran aceptadas para votar en las asambleas comunitarias. Podemos hablar de dos casos que recuerdo, que era GBA de Humboldt y Santo Domingo Nuxá,
estos dos casos importantes de ese entonces en donde las mujeres no eran consideradas, pues no eran consideradas ciudadanas porque no podían votar, ¿no? También hay que entender que también de las propias comunidades, el hecho de que tú formes parte de una familia, ¿no? Que tú estés casada y que entonces, en ese caso, es el representante de la familia el que va a votar, ¿no? Y el representante de la familia, pues es el hombre y no la mujer. Entonces, esa también es uno de los podríamos decir, de los contextos que se viven dentro de las propias comunidades. Entonces les decía que todavía hace 10 años había comunidades en donde las mujeres no votaban. De los casos que han llegado a la justicia electoral hasta las salas superiores, ese ha sido uno de los desafíos en el caso de las mujeres para votar. Pero si nos vamos en el caso de las mujeres para ser votadas, es decir, para ser candidatas en las elecciones por sistemas normativos indígenas, pues también ha habido un reto, ¿no? Para ser candidatas. Y esto sigue construyéndose. ¿Qué ha pasado respecto a ello? Pues el primer caso, el primer caso que llegó a la sala superior fue en el año de 2016, el municipio de San Bartolo Coyotepec, en donde una de las mujeres que estaba participando, pues impugna que no hubo, dependiendo de su sistema normativo, porque como podemos hablar que para votar y para ser votados hay diferentes elementos que cada comunidad se autodispone normativamente para poder saber o señalar quién es candidata y quién no es candidata, si reúne requisitos. Y también para que pueda ser, pues, para ver de qué forma son votadas, ¿no? La forma de elección, y hay diferentes formas de elección para ejercer este derecho. A mano alzada, por pelotones, por filas, por aclamación, por urnas, pero muchas veces las urnas es nada más echar la credencial de elector, por ternas, por duplas, hay muchas formas. La forma en donde se postulan y la forma en que se eligen. Y en este caso de San Bartolo Coyotepec se decía que en algunas de las ternas que se habían conformado para integrar las sindicaturas y las regidurías, pues en ninguna había habido una mujer, ¿no? En ninguna había habido mujer postulada. Y entonces la sala superior lo que hace es anular la elección para que también hubiera mujeres postuladas al menos en una de las ternas para que una mujer fuera integrada en las regidurías. De ese caso de San Bartolo Coyotepec, que fue en 2016, hubo varias elecciones en donde, por ejemplo, en otros municipios como Tepelmeme, esto estoy hablando de Oaxaca, por supuesto, se decía, bueno, es cierto que las mujeres no fueron integradas, pero para no anular la elección respecto de, pues, entender la mínima intervención, pero deben de protegerse los derechos de las mujeres, para esta elección no se va a anular la elección, pero se ordena que se vaya platicando con la comunidad y sensibilizando de alguna manera en que las mujeres tienen que ser candidatas. Y entonces, para que las mujeres sean candidatas, tienen que, para la próxima elección, las mujeres ya puedan participar. O sea, quedan, podríamos decir, ordenados a través de las sentencias, ¿no? Vinculados a través de las sentencias para que puedan ser electas las mujeres en las siguientes elecciones. Y así se dio hasta que en el año 2019, 2020, ya 2021, los últimos casos, pues ya se empezó a ver no solamente que fueran las elecciones posteriores, ¿no? Sino con la reforma a la Constitución en el año, primero 2015, que fue agarrando forma, podríamos decir, integrar la paridad en los sistemas normativos indígenas en el artículo 2 constitucional. Y después de ello, en el año 2019, que se integra la Constitución, y 2020, sobre todo la paridad total, que también incluía los sistemas normativos indígenas, entonces se empieza a hablar de que todas las elecciones por sistemas normativos indígenas en las comunidades tenían que ser paritarias, ¿no? Que tenían que postularse de manera paritaria hombres y mujeres. ¿Y esto qué ha generado y qué es lo que de los desafíos que se han dado? Primeramente, cada vez hay más mujeres, es cierto, cada vez hay más presidentas municipales, pero de estas presidentas municipales son mínimas, ¿no? Ha subido y bajado el porcentaje nunca ha habido más de 50 de los 418 al menos de Oaxaca, sino ha estado en ese rango entre 38 y 40 y tantos y 45 más o menos. Entonces eso es un porcentaje muy bajo, ¿no?
Y también, eso sí, cada vez hay más regidoras y más síndicas. El Instituto Electoral de Oaxaca lo que ha hecho es también contar a las suplentes, ¿no? Decir, bueno, es que aquí siempre hay suplentes de regidoras, suplentes de sindicaturas, y entonces para cubrir la paridad ha contado no solamente a las propietarias, sino también a las suplentes. Ha obligado a todos los municipios que se eligen por este sistema a postular paritariamente. ¿Cuáles son los casos que han llegado? Han llegado 2 casos importantes que creo que en el contexto se han tardado realmente en ejecutar sentencias y en resolver también desde la sala superior. ¿Por qué? Porque fíjense que hay algo interesante cuando la participación política en los sistemas normativos indígenas. Ustedes conocen la figura de la reparabilidad del derecho, ¿no? Cuando tú tomas protesta, pues ya, hasta ahí se acabó, ¿no? Ya tomaste protesta y ya estás ejerciendo el derecho a ser votada en el cargo, ¿no? O votado en el cargo. Y en el caso de los sistemas normativos indígenas no se da así. Generalmente, si hay elecciones, por ejemplo, en noviembre, y hay impugnaciones y se toma protesta del cargo el 1 de enero, estas impugnaciones pueden seguir y luego el tribunal local se tarda, después la sala regional, si llega a la sala regional, se tarda, y si llega a la sala superior, por ejemplo, ya mediados de año, se va llevando hasta allá. Y puede que la sala superior diga, se anula la elección, se debe de convocar a una elección extraordinaria. Y entonces quienes tomaron el cargo desde el 1 de enero hasta esa fecha deben de dejar el cargo. Ya no son los legítimos hasta que haga una elección extraordinaria. Y se tiene que poner un consejo municipal en tanto se convoca a una elección extraordinaria. Y eso sucede mucho con sistemas normativos indígenas. Esa es una de las cuestiones de considerarse, porque cuando tú tomas el cargo, ya tomaste el cargo, ¿no? No puede haber una diferencia entre sistemas normativos indígenas y sistemas de partidos, desde mi punto de vista. Que si bien es muy rápido y también el tipo de expedientes, de pruebas, de entender los contextos de las comunidades, de toda esta forma de entender el contexto de la cultura de cada comunidad distinta al del sistema de partidos, pero eso no hace que quienes ya tomaron protesta deban de dejar el cargo porque la sala superior ya dijo que debe haber una elección extraordinaria. Creo que habría que reformar eso, entender eso y cómo podríamos arreglar. Y en el caso de la cuestión de paridad, hubo el caso de Chuapan, Santiago Chuapan, y el caso de San Miguel de las Flores en Oaxaca, en donde si bien ya habían, por ejemplo, en el segundo caso, ya habían postulado paritariamente, de manera alternada, sin embargo, al momento de nombrar a quienes habían ganado, no se hizo de manera alternada ni de manera paritaria. Sobre todo en el caso de la presidencia municipal y de la sindicatura. Por eso se convocó a una nueva elección, se anuló la elección, pero fíjense qué es lo que pasó, que para realizar la nueva elección se alcanzó el nuevo trienio, y entonces se llevaron el Consejo Municipal todo ese tiempo, no se ejecutó la sentencia de sala superior y ya estaban convocando para una nueva elección en donde lo anterior no se había cumplido. Y así como eso sucedió con otro más como como Chuapan. Entonces, es importante cómo se han empatado diferentes elecciones sin cumplir la ejecución de sentencias, en este caso de paridad, de las elecciones de sistemas normativos indígenas, para cumplir con los derechos políticos de las mujeres. Entonces, ese ha sido uno de los retos que también se han dado en este tipo de elecciones, los derechos políticos de las mujeres indígenas, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la Sala Jalapa, de los estados que atiende de Oaxaca, es la sala que conoce más casos de violencia política de género, y todos vienen de Oaxaca. Por violencia política de género contra las mujeres indígenas, es decir, la mayoría, porque primero es Oaxaca, luego vienen de Veracruz, luego de Chiapas, de diferentes casos, pero la mayoría son de Oaxaca, porque entre más visibilización de las mujeres indígenas se ha registrado más esta violencia, porque por ejemplo, los pueblos y comunidades indígenas, el cumplir con la obligación de la paridad, que sí es cierto que las mujeres deben de llegar, ha generado también violencia contra ellas, ¿no? También hay que entender que es muy difícil que mujeres de diferentes comunidades lleguen a los cargos sin comprender que, por ejemplo, es muy difícil salir de una sierra
ir a la capital horas, ¿no? Y que va una mujer con el presidente municipal, con el síndico y la regidora de obras, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces eso no se entiende en la comunidad, que por qué ella va sin su marido, por ejemplo, por qué ella va con ellos, por qué ella va tantas horas hasta allá y por qué se tiene que quedar a dormir en Oaxaca, por ejemplo, en la capital, con ellos cuando no está su marido, ¿no? Y eso muchas veces no se entiende dentro de la comunidad. Y eso también genera violencia, también genera presión dentro de, pues, de una comunidad que se habla de las mujeres, ¿no? Cuando ella pues está trabajando, sin embargo, hay una presión también de no entender que también pues hay otros contextos en los cuales no se entiende por qué una mujer trabaja con otros hombres si no está el marido. Y eso ha generado también contextos que nosotros no hemos entendido para proteger los derechos políticos de las mujeres, pero también entender que en diferentes contextos debe entenderse la paridad adecuadamente con el contexto en el que están viviendo ellas. Entonces, eso también ha generado desafíos y hay desafíos que entender en ese sentido, arroparlas, llevarlas, entender que las que se están quejando son mujeres valientes, ¿no? Porque también la comunidad las señala por haber, muchas veces, me ha tocado casos, las señalan por haberse atrevido a denunciar, ¿no? Y a denunciar, por ejemplo, a personas que son admiradas u hombres que son admirados en la propia comunidad, ¿no? Entonces también, y que han tenido ellas que salir de la comunidad por todavía ser revictimizadas por la propia comunidad por haber denunciado la violencia política de género contra alguno de los líderes de la propia comunidad. Esa es otra de las cuestiones que ha generado también retos, desafíos para los derechos políticos de las mujeres en los sistemas normativos indígenas. Cosa que también, pues claro que sabemos que sucede en los casos de sistemas de partido. Y otras de las cuestiones que también es importante considerar en este tipo de elecciones tiene que ver con, me dicen por favor si me paso el tiempo, me escriben, me dicen, ¿no? Para no aburrirlos y seguir. También tiene que ver con el derecho al sufragio universal, derecho al voto universal. Todavía desde el año, podríamos decir, 2011, 2012, la Sala Superior tenía este criterio de, por ejemplo, las cabeceras municipales debían de dejar participar a todas las agencias o todas las comunidades aledañas que pertenecían a ese mismo municipio, ¿no? Si no quieren votar o que voten, que también que deben de permitir que todas las personas que pertenecen al municipio voten. Sin embargo, una de las cuestiones que empezaron a darse es que pues las cabeceras municipales no permitían que también los otros pueblos, las otras comunidades que pertenecen al mismo municipio, a la misma demarcación, votaran. Entonces empezaron a llegar muchos casos también de conflictos entre cabeceras municipales y sus agencias municipales o el nombre que tuviera, ¿no? Esa otra población perteneciente a ese municipio. La Sala Superior en ese entonces, estamos hablando de 2009 a 2012 más o menos, lo que hizo fue empezar a anular elecciones, ¿no? Porque se vulneraba el principio de la universalidad del sufragio. Y empezar a anular este tipo de elecciones pues llevaba a conflictos, sobre todo a conflictos en las comunidades. Y el mismo municipio que les acabo de decir de Chuapan fue uno de los ejemplos que llevó a la Sala Superior del Tribunal Electoral a cambiar su criterio, a entender que este precedente tenía que cambiar y a entender los contextos de las comunidades. ¿Por qué? En ese caso de 2011, de las agencias que alrededor que tiene este municipio, pues no querían votar, ¿no? Si tú como agencia, algunas querían votar y otras no, pero si tú como agencia le dices a la autoridad electoral, pues mira, la cabecera municipal va a cambiar sus autoridades, su ayuntamiento, pero yo como agencia municipal, yo me rijo aparte, yo elijo aparte a mi agente municipal, de hecho me llevo mejor con el municipio de al lado que con el mismo municipio con el que yo me llevo. Llevamos muchos años llevándonos bien sin votar, sin meternos en su administración y no queremos ir a las urnas, no queremos ir a urnas o a su asamblea comunitaria, no queremos ir a su asamblea comunitaria y no queremos votar. ¿Qué hacía la Sala Superior? Obligaba a que fueran a votar. Entonces, en este caso de Chuapan, se entendió que primero se anuló la elección porque no habían votado
las agencias municipales, y se obligó al Instituto Electoral a que convocara y que llevara a una plática con quienes tenían que convocar en la comunidad, al presidente municipal en ese momento o al consejo municipal. Doctora, le que se quedan había 3 conformado. minutos. Perfecto. Y ¿qué es lo que se entendió ahí? Que ellos dijeron, no vamos a considerar la ejecución de las sentencias, porque el Tribunal Electoral, ¿qué tiene que venir a decirnos aquí si nosotros somos autónomos, ¿no? Y hubo manifestaciones en contra de los propios magistrados de sala superior. A partir de ahí cambió el criterio. ¿Y qué se entendió? Que las comunidades, y se hicieron peritajes antropológicos en otros casos posteriores como este, las comunidades son autónomas a las agencias, a las cabeceras municipales. Entonces, si no quieres votar, no votas. Si quieres votar, vota. Es decir, y ahí se empezó a construir todo este principio de mínima intervención y de respeto a la autonomía y libre determinación. Se evitaron muchos conflictos, se evitaron muchos contextos, se han evitado, y el entendimiento de que el derecho que no es indígena, ¿no? Debe de entender desde una perspectiva intercultural que el derecho que sí lo es, tiene otras formas de generar democracias, tiene otras formas de generar su autonomía y su libre determinación, tiene otras formas de ejercer el voto para la elección de sus autoridades, y que eso ha generado un mayor entendimiento. Todavía hace falta fortalecer esa perspectiva intercultural y la de género, como les comentaba, pero hacia ahí ha ido, ¿no? Esta participación política de las personas indígenas en sistemas normativos indígenas. Y como me queda muy poco tiempo, creo que ya 1 minuto, solo habría que hablar de esta otra forma, y con eso me quedaría para después, si no abonar. También la elección de personas indígenas en el sistema de partidos para integrar las diputaciones como acciones afirmativas en distritos electorales indígenas, federales o locales para la representatividad en las cámaras de diputaciones, y también como acciones afirmativas en los municipios que se eligen por sistemas normativos indígenas, al menos una regiduría, sistemas normativos de partidos, al menos una regiduría de una comunidad o de quienes viven en ese municipio que pertenecen a una población indígena, ¿no? También como regidurías étnicas. Pero bueno, creo que ahí yo terminaría para poder dar pie a quien más pueda, a Odel y a los demás que quieran participar. Muchas gracias. Antes de que hable Abdel, yo quiero que usted la conozca, doctora, a la esposa del magistrado Meneses. Ellos están en Chiapas y me gustaría, porque quiero que la vea. Siempre ella, cuando nos acompaña, sale también con estos atuendos chiapanecos. Entonces, siempre asisten a nuestros programas ellos, el magistrado y su esposa, pero programa con programa, ella luce, al igual que usted, estos atuendos, bueno, y al igual que el magistrado Francisco Javier. Entonces, esto es lo bonito también de estos programas. Nada más era para acotar esta parte. Muchas gracias. Adelante, Audel. Saludos, gracias. Gracias. Pues lo dijo ahorita y lo dije en aquella ocasión cuando tuve el gusto de conocerla. Una excelente ponencia, muy clara, muy eh, objetiva y sobre todo con mucho sentido social, porque así lo manifestaba cuando nos daban la clase. Y creo que el día de hoy no es la excepción. Se ve y se conoce la experiencia. La pregunta que yo hacía era el tema de la autodescripción calificada para el pueblo afromexicano, la dinámica de cómo poderlo implementar, tomando en cuenta que el tema de los partidos políticos y sobre todo el tema de autodeterminación, que muchas veces ellos lo toman como un pretexto para poderlo ver, y lo vimos y poderlo implementar en sus candidaturas, y lo vimos en la elección pasada, donde varios partidos se candidatearon a personas que se asumían como afromexicanos, y no tenían ese vínculo comunitario.
Nosotros decimos en el tema indígena hay algo, un rasgo muy fuerte que es la lengua, pero que no, en cambio en los afromexicanos, no necesariamente a veces es ni el color. A veces sí, pero no es determinante. Entonces, la dinámica de la autoadscripción es un tema como que pendiente de la legislación electoral y y de la forma de actuar políticamente hablando en cuestiones de los partidos políticos cuando se trata de implementar esa acción, esa dinámica de trabajo, y que nosotros creemos como que vulnera mucho nuestro derecho afromexicano a la hora de querernos postular. Entonces, en aquella ocasión lo planteé bien y no sé si lo puedas de nuevo comentar. Entonces ya no puedo. Sí. La pregunta es para mí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pues, a mí me parece que también hay una cuestión, a lo mejor tú que eres más el experto en este sentido, no en el electoral, sino en el sentido de entender que los pueblos y comunidades indígenas no hay una similitud de manera igual, o sea, es decir, tratar a los pueblos indígenas y a los pueblos afromexicanos de la misma forma. Creo que ahí se han equivocado, hay un en malentendimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, ha habido que el compensatorio, derechos pueblos indígenas y afromexicanos. Yo siempre les digo, no, espérenme, hay que separar, hay que entender que son distintos, hay que entender que entrar a estudiar el contexto y las comunidades afromexicanas tiene que ser con expertos distintos a los pueblos indígenas, ¿no? Y creo que eso es muy importante, no equiparar, ¿no? El entendimiento de unos derechos de unos grupos con los otros grupos, ¿no? Creo que eso es importante. Segundo, creo que en el caso de la autoascripción también, ¿no? Para los pueblos y comunidades indígenas, desde el año 2016 se incluyó, ¿no? La calificación, la autoascripción calificada porque son postulados por partidos políticos, ¿no? En el caso de las acciones afirmativas indígenas. Cuestión que yo y eso es una posición muy particular, en la que yo siempre dije, pues la postulación tiene que ser simple, siempre simple. Sin embargo, pues conocemos que aún y cuando ha sido calificada, ha habido usurpaciones. Entonces, desde mi punto de vista, simple, porque es un derecho humano a la identidad, y el derecho humano a la identidad no se prueba. Es decir, me van a probar a mí que yo soy originaria de un lugar, ¿no? ¿Por qué me van a probar? Es como decir, bueno, me van a probar que yo soy una persona perteneciente a LGBT, ¿por qué? Si el Estado no tiene el derecho de decirme quién soy y quién no soy, porque es uno de los derechos humanos más importantes a nuestra propia identidad. Entonces, tanto de dónde somos y a dónde nos identificamos, creo que con la simple decir que somos de ahí es suficiente. Sin embargo, bueno, en el contexto político entendemos que los partidos políticos hay un intermediario para la postulación y que ese intermediario para la postulación no generalmente es, y porque ha sido público, es éticamente correcto muchas veces en sus postulaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se ha hecho esa cuestión calificada. Ahora, muchos de los elementos que se han aprobado, ya hasta el último lineamiento que emitió el INE en las elecciones pasadas para probar que las personas son indígenas las postuladas, de esos que fueron 10 y que se dicen que se debe cumplir al menos 3, hay unas que no, todas pueden ser, sí, que trabajó para la comunidad. Bueno, muchas personas trabajan para la comunidad. Que la persona, que trabajó, pero también generó otras cuestiones, o sea, muchas cosas sobre el trabajar ¿no? El reconocimiento del grupo en esa persona porque llevó asistencia social al grupo. Y otro de los elementos que tú bien decías, la lengua. Pero si yo no hablo la lengua, entonces yo ya no soy indígena, yo ya no soy de ese lugar, ¿no? Eso me hace a mí cambiar mi cultura y decir que yo ya no soy de ahí, ¿no? Y hacerme de alguna manera menor o sentirme como si hubiera alguien me decía, pues un indiómetro, ¿no?
de decir tú eres más de un lugar que otro porque este sí habla la lengua y el otro no lo habla, ¿no? Entonces me parece que eso no es así. Y eso es importante por la transcripción calificada. Ahora, en el caso de los pueblos afromexicanos, me parece que cómo probar que una persona es afromexicana, pues creo que los estudios deben de ser totalmente distintos, que los elementos deben de ser totalmente distintos, no equiparados. Ni siquiera en los pueblos indígenas creo que lo que se ha hecho ha sido lo correcto. Entiendo que por el temor de la usurpación, pero aún así, cuando llegan los expedientes a la sala superior y dicen, es que esta persona no lo es evidente que no es, sí, pruébamelo. Tú prueba, y la persona que me está diciendo que no es, pruébame que no es, ¿no? Solamente ha habido un caso en donde se ha podido comprobar que una persona que se postulaba como persona indígena no lo era, y hasta se le quitó una curul federal en el año 2021, ¿no? Pero solamente una, porque ¿cómo probar en el expediente que la persona no es de ahí? Que la persona no tiene un vínculo con la comunidad. Y ese es otro de los elementos, es pertenencia o vínculo. Entonces uno dice, no, es que sí pertenece, pero entonces, o tiene el vínculo. Y me parece que es ni una ni otra. Y otra cuestión, ¿a quién representamos? ¿Al pueblo afromexicano, al pueblo indígena de esa circunscripción o de ese distrito? ¿O a nosotros mismos solamente por ser de ahí? ¿No? Es decir, ¿es una representación colectiva o es una representación nuestra? Yo ahí yo te diría que es cuando es postulado por partidos políticos, generalmente es una representatividad espejo, que es lo que yo de alguna manera lo retomé de las mujeres paritarias de la paridad francesa, que ellas decían que la sociedad tenía que reflejar, perdón, que los congresos tenían que reflejar el espejo de la sociedad, de la diversidad afuera, la misma diversidad adentro de los congresos. Y entonces, si hay un porcentaje de pueblos indígenas afuera, pues ese porcentaje también tiene que estar representado. Si hay un porcentaje de afromexicanos afuera, ese tiene que estar representado. Si hay, ¿no? Pero es el representado a partir de la individualidad de la postulación y no de la colectividad. Y ahí está también ese. Ahora, en el caso de las personas afromexicanas, me parece que hay un gran reto de entender primero quiénes son, en dónde están, quitarse los estereotipos. Hay muchos estereotipos, entender la formación de dónde vienen, cómo se han creado, en dónde han estado las personas afromexicanas y los contextos de sus pueblos también, que no es lo mismo y que para eso el INE y la legislación electoral tiene y las autoridades electorales tienen un gran reto de entender que no, que son pueblos distintos y contextos distintos. Y para eso creo que hace falta muchos estudios para poder aterrizar quiénes son las personas afromexicanas y reconocer sus derechos políticos. Y de los casos que han llegado a sala superior, pues igual, o sea, no han trascendido por ese mismo entendimiento desde la autoridad, creo yo. Eso es lo que yo podría decir, porque no hay tampoco como te decía ese día, ¿no? No identifico un precedente que haya puesto sobre la mesa realmente entender la representatividad de las personas afromexicanas, que podamos decir, es. No, todavía no llegamos a ese punto. Gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que estuvo muy bien explicado. No sé si alguien de los que están quiere opinar. Ya levantó la mano el licenciado Aponte. Y gracias. Es un tema, bueno, son dos temas, ¿no? Son dos temas, el indígena y el afromexicano. Pero yo te preguntaría primero a ti, Roselia, doctora Roselia, te preguntaría, tú te denominas indígena zapoteca. En esta parte está indígena zapoteca del Istmo e indígena zapoteca de Juchitán. ¿Qué diferencia hay o es lo mismo?
y si tienen el mismo sistema de eh, normativo indígena o normativo partidista. Oaxaca tiene una particularidad que hay muchos pueblos que son zapotecas, y hay zapotecas del Valle de Oaxaca, de la región del Valle, hay zapotecas de la región del sur, y hay zapotecas del Istmo de Tehuantepec. Yo soy zapoteca de Juchitán, Oaxaca, pero también hay otros pueblos del mismo istmo que son, por ejemplo, Ixtepec, Espinal, Salina Cruz, La Ventosa, Unión Hidalgo, que también hablan, tienen la misma cultura, cosmovisión, cosmogonía, ¿no? De los pueblos zapotecas. Tehuantepec, por supuesto, ¿no? Se me está olvidando, así como la histórica lucha entre Juchitán y Tehuantepec, ya se me está olvidando. Pero, y por ejemplo, San Blas Atempa, o sea, hay otros grupos, otros pueblos que también, que son zapotecas. Tenemos casi toda la costumbre es muy parecida en el Istmo de Tehuantepec, es muy parecida. Y casi todos se eligen por el sistema de partidos en el Istmo. Sin embargo, por ejemplo, si te vas a la Sierra Sur, hay muchos que casi todos se eligen por el sistema normativo indígena, y zapotecas también, pero se eligen por el sistema normativo indígena. Y en el Valle de Oaxaca hay como más mixto, ¿no? Unos de sistemas de partidos, otros de sistemas normativos indígenas, que también son pueblos zapotecas. Pero fíjate que en la lengua, entre las tres regiones, no nos entendemos. Son distintas, tienen la misma raíz, ¿no? Por ejemplo, la raíz, no sé, si hablamos el italiano con el español, ¿no? El latín, ¿no? Igual aquí vienen de la misma raíz, pero si no nos entendemos. A veces, si hablamos los números, dices, sí, es muy parecido, ¿no? Pero, pues sí somos, hay distintas, por ejemplo, cosmovisiones en cada lugar. Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Adelante, ¿alguien más quiere preguntar? Alejandra, adelante. Sí, muchas gracias. Más que una pregunta, me gustaría mucho, pues, darle un agradecimiento a nuestra ponente del día de hoy por su participación. En nombre de la Barra de Abogados Electorales de México, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su invaluable participación como ponente en esta conferencia de la importancia de la participación política de las personas indígenas y afromexicanas. Indudablemente su contribución desde su experiencia y conocimientos como mujer indígena, defensora de los derechos, como especialista también ha sido fundamental para enriquecer el diálogo sobre este tema. Sus reflexiones en torno a este tema nos permitieron visibilizar realidades urgentes y avanzar en la construcción de soluciones desde una perspectiva intercultural e incluyente. Valoramos, doctora, profundamente su compromiso con esta causa, con la participación política de los pueblos, y reiteramos nuestro reconocimiento a su labor y esperamos seguir colaborando en futuros espacios que, como este, honran las voces históricamente silenciadas de los pueblos indígenas y afromexicanos en México. Muchísimas gracias. Y efectivamente, presidente, vamos a ver si tenemos algunos comentarios aquí mismo. Nos dice Ana Mireya Santos López: felicitaciones a la doctora Bustillo Marín por su generosidad al impartir tan interesante conferencia y que provoca a seguir reflexionando sobre el tema. También el magistrado Francisco Javier Ordóñez nos dice: felicidades, muchas felicidades, querida y estimada doctora Roselia. Excelente participación y muy valiosa información la que nos compartió. También Ana Mireya Santos dice: me parece que es interesante tener en cuenta que es relevante analizar los temas político-electorales desde la pluriculturalidad, lo que implica necesariamente conocer a ese México profundo, como lo denominó Guillermo Bonfil Batalla desde la antropología jurídica. También dice Roselia Bernardo: felicidades, doctora Roselia, gracias a la Barra por generar estos espacios. Son los comentarios que tenemos aquí mismo en nuestra sala Zoom. No sé si nuestro comentarista del día de hoy, el licenciado Audel,
Urbina, ¿desea hacer algún otro comentario? Gracias. Yo creo que está muy bien explicado, ya lo dijimos. El tema da para explicar, y ahora sí que cada caso especial, un programa para el tema únicamente afromexicano, otro tema, otro programa únicamente para el tema indígena, por lo gran amplio que es. Pero aquí la doctora Roselia hizo un gran esfuerzo al resumir y tocar los dos temas en un solo programa, lo cual lo hace pues muy destacable. Se le reconoce su conocimiento, su sabiduría y sobre todo su experiencia en atender, porque lo hizo ver desde un punto de vista práctico, donde cómo ha participado la sala superior en casos específicos, concretos, y eso se da con el tiempo a través de la experiencia. Muchas gracias. Es cuanto. Yo sí quisiera realizar una pregunta, si me lo permiten. Adelante, Para secretaria. nuestra conferencista del día de hoy. ¿Cuáles serían o qué mecanismos concretos podrían implementarse en México para garantizar una participación política efectiva de las personas indígenas y afromexicanas, más allá de los escaños reservados, considerando desafíos como la discriminación estructural, la falta de recursos económicos y la poca representación en los partidos políticos? Gracias. Pues creo que hay un gran desafío en, a ver, creo que más allá de los escaños reservados, entender que como la representatividad, no solamente desde mi punto de vista, aunque el sistema de representatividad es así, es por partidos, creo que hay otras formas de poder llegar a una representatividad mucho más, podríamos decir, efectiva, que no tenga que ver con partidos, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Colombia, para mí es un referente, porque Colombia lo que hace es sí reservar escaños, reservar espacios, pero no lo hace no lo hace a través de partidos, sino directamente para los espacios, por ejemplo, para las regiones. Para esta región, ¿a quién se va a elegir a partir de quienes los pueblos y comunidades de esa región postulen, ¿no? Y del otro también, ¿no? Por directamente para quienes eligen a través de esas regiones. La ley de Oaxaca lo tiene. La ley de Oaxaca tiene contemplada en su constitución y en su ley electoral local claro, es otra figura y también habría que ver cómo funcionaría la figura de la candidatura independiente para la representatividad de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque claro que, por ejemplo, un distrito está conformado por diferentes municipios. Y al ser conformado por diferentes municipios, son diferentes pueblos que hablan diferentes lenguas, que son diferentes culturas, que son, ¿no? Entonces, ¿cómo ponerte de acuerdo para un distrito, para postular, ¿no? A una persona? Se hablaba de diferentes asambleas y luego de esa asamblea surgiera a la persona que fuera la candidata, pero para esto tendrías que llevarte tú con todos los municipios, ¿no? Y ponerte de acuerdo de diferentes formas. Complejo, pero me parece que podría ser otra de las formas para lograr una mayor efectividad. Y eso también rompería un poco con esa parte de discriminación estructural en donde, ¿por qué los partidos políticos, con lo que hemos visto, con tal de cumplir con las acciones afirmativas que se les han impuesto a partir del Instituto Electoral o de las sentencias, dicen, ay, no tenemos a nadie, o bueno, vamos a buscar a alguien, ¿no? Y entonces eso también surge por una discriminación invisibilizada dentro de los partidos políticos que no tienen cuadros formados. Y creo que aquí lo importante también es tener cuadros formados porque los partidos políticos son figuras democráticas y las figuras democráticas tienen que tener pues también democracia a su interior. Y al no tener cuadros formados de toda la representatividad, de todas las personas de la sociedad, de todos los grupos, pues eso es lo que pasa. Y ahí se sigue, podríamos ir llevando esa discriminación a los propios a las postulaciones y hasta llegar a los espacios. Pero también creo que hay otra cosa que también sucede con los partidos políticos, es que
aun y cuando tengan cuadros de pueblos indígenas, de personas afromexicanas, de personas con discapacidad, de personas del grupo LGBT, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay una cúpula de élite que es la que siempre se sigue representando y postulando. Y eso también tiene que romperse y llegar también a la representatividad de todos los grupos. Y eso ya es un desafío que tenemos que buscar para que también los partidos políticos sean más democratizados, ¿no? Entiendo que son figuras que, como les decía un autor, los cacho el pari, ¿no? Los que quieren todo y no importa cómo, ¿no? Pero también creo que es importante que tengan esa visión de igualdad y no de desigualdad estructural. Pero, y con esto termino, pero también esa, podríamos decir, esa conformación de los partidos políticos donde no tienen esa representatividad de toda la ciudadanía dentro de sus cuadros, también refleja la propia discriminación de la propia sociedad hacia los grupos, ¿no? La invisibilización de los grupos en los diferentes sectores o ámbitos de la sociedad. Entonces creo que también ese es otro reto que debe de observarse que viene desde atrás, ¿no? No solo de los partidos. Y pues bueno, yo creo que es difícil llegar a una representatividad genuina. Hay mucho que trabajar sin obligar solamente, sino ir hacia atrás para cumplir la representatividad. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Otra pregunta que me gustaría hacer ahora al licenciado Audel Urbina, si me lo permite. Sí, claro, adelante. Sí, gracias. ¿De qué manera la participación política de estas comunidades puede impactar en políticas públicas clave, como por ejemplo educación, medio ambiente o justicia? Bueno, nosotros hemos dicho en diferentes lugares, foros, de que nosotros sí estamos de acuerdo en buscar la forma de la autoadscripción calificada, porque y lo decimos desde el punto de vista práctico, no, a lo mejor no académico, como lo dice la doctora Roselia. En el sentido, lo vemos desde en el sentido de que por la experiencia, este, y es una crítica que hacemos al sistema de partidos, que siempre dicen, no, pues vamos en la cuota afro, porque en Guerrero es el único estado que tiene el distrito afromexicano. Y en ese distrito la obligación es postular a un candidato con origen afromexicano. Pero la experiencia está que los que han estado son personas que no están o que nosotros creemos que no tienen el vínculo comunitario con la comunidad afro y en muchos casos llegan a ser diputados locales o federales y se olvidan de las políticas públicas que nosotros como activistas, como personas que estuvimos desde el primer lugar en el reconocimiento constitucional, ahora se pierden, porque ya entonces la pregunta que usted hacía, entonces al establecer las políticas públicas ya no trabajan con las políticas públicas que nosotros proponemos y entonces se genera una desvinculación tal con la comunidad y entonces ya no se puede generar lo que estamos pidiendo como pueblo afro. Desde el punto de vista que, por ejemplo, en educación, se dice que el pueblo afro en promedio tiene tercer año de secundaria. Entonces, es un tema que sí preocupa y por eso siempre pedimos que sea una adscripción calificada, tomando en consideración que los que postulen sean realmente los que la comunidad considere que han aportado con sus hechos, con su historia, con sus acciones y que en el pasado y que en el futuro van a generar las políticas que nosotros consideramos que hace falta en el pueblo afromexicano. Es cuanto. Gracias, licenciada Audel. Muchísimas gracias. Ya no tenemos preguntas en el chat, tampoco tenemos en YouTube. No sé si alguien más. Veo que Abraham Jiménez levantó la mano. ¿Es tan amable en abrir su micrófono? Gracias. Sí, muchas gracias. Es importante el tema, digo, que se ha tratado en
pues en esta ponencia la verdad son temas muy relevantes que aquí en Guerrero pues los vivimos en carne propia y sabemos el contexto, tanto el contexto indígena y el contexto afromexicano, y se han logrado avances, creo yo. Creo que todavía es una tarea inacabada, todavía. Sin embargo, hay importantes avances que se han logrado en Guerrero gracias a las luchas que han ejercido estos dos grandes sectores, el pueblo afromexicano y los pueblos y comunidades indígenas. Tan es así que las reformas para este proceso que aplicaron en el pasado proceso electoral, pues se permitió una mayor apertura a las comunidades indígenas y al pueblo afromexicano. Hoy en Guerrero tienen representatividad ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Se logró a base de luchas y estamos de acuerdo con la adscripción calificada que se dice porque efectivamente los partidos políticos han usado las vías legales para hacer fraude a la ley y muchas veces los indígenas han sido desplazados, no se ha logrado pese a esto. Sin embargo, ha habido reformas importantes, creo yo, que se han llevado a cabo para poder componer esta tarea todavía inacabada, porque todavía sigue habiendo, siguen siendo todavía discriminados, siguen siendo todavía. Sin embargo, ha habido grandes avances. Pero yo quisiera preguntar a la doctora Celia, ¿cuál es su óptica frente a todo este tipo de avances que hemos visto? Porque sí se ha avanzado, es mentira que no se ha avanzado, sin embargo, todavía no hemos llegado a esa parte que el ideal quisiéramos que llegara. ¿Cómo ven desde el Tribunal Electoral, desde la Sala Superior? ¿Son suficientes las reformas que el Poder Legislativo ha realizado? ¿O todavía qué es lo que hace falta desde la óptica del Tribunal Electoral para lograr esa eficacia normativa y que efectivamente los pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano distantes en su cosmovisión, pero que puedan tener esta apertura y esta participación, que realmente esa voz que no ha sido escuchada realmente se escuche? ¿Cómo ven desde el Tribunal Electoral qué le hace falta al Poder Legislativo y qué le hace falta a la sociedad en su conjunto para poder lograr este avance que todavía, aun cuando ha habido adelantos, es una tarea inacabada? Es la pregunta que yo hago. Gracias. Gracias, Abraham. Pues mira, la verdad es que como toda ley, toda constitución, todo se queda en el formalismo de la norma, ¿no? Y entonces, al momento de hacer efectiva la norma y concretizar la norma en los casos específicos ya, creo que ahí, pues la norma me parece que se queda en un tipo de, una norma abstracta, ¿no? Sin conocer el contexto específico de los casos, ¿no? La norma se queda allá y entonces cuando llegan los casos dices, pues claro, tienes que conocer muchos otros elementos que no te aporta la norma. Cuando ya estás en los casos específicos, tienes que llegarte de muchos otros elementos para poder entender los contextos. Y creo que lo que le hace falta para llegar a esa representatividad, para que lleguen más personas, creo que desde el lado electoral nos hace falta entender los contextos, nos hace falta acercarnos más a las comunidades, nos hace falta, por ejemplo, llega un expediente, como les decía, y pues si no tienes todos los elementos, pues no vas a resolver conforme a lo que puede ser evidente, pero no lo tienes en el expediente, ¿no? Y creo que eso, lo que hace falta es acercarnos. Yo creo que eso, no puedes resolver muchas cosas desde el escritorio si no te acercas a la comunidad. Las visitas in loco, las visitas in situ, el conocer la comunidad, el conocer, por ejemplo, quién de un tribunal electoral ha ido a la costa de Guerrero a conocer los pueblos afro. Bueno, a lo mejor sí, no lo sé, sí lo ha habido, pero desde la sala superior que yo conozca bien, no lo sé, ¿no? Entonces, y que pueda resolver un caso, ¿no? Por ejemplo, así. Creo que es importante que conozcamos y eso le hace falta a la justicia electoral, primero, para que lleguen más. Segundo, también creo que es importante que todas las personas integrantes de ambos grupos separados conozcan en dónde pueden llegar, dónde están sus derechos. Creo que también eso es importante. No solamente a través de los abogados, no, sino todas las personas que pueden participar, que pueden ser candidatas, que pueden llegar ahí, separándose también, por ejemplo, de los partidos políticos, ¿no? Yo quiero ser candidata no necesariamente de tal partido u otro. Creo que eso también es importante. Y otra de las cuestiones es, por ejemplo,
que le hace falta conocer, sobre todo a la sala superior, conocer es, se resuelve un caso y ahí se quedó, no sabemos cuál fue el efecto de la sentencia. Es decir, cuál fue el resultado. Si realmente llegó la persona que se dijo que iba a llegar, si esa persona quién era, a quién representaba, qué vínculo tiene con la comunidad, la pertenencia. Todo eso se puede quedar muy bien, se queda arriba en una sentencia, pero ¿cómo conocer quién es la persona a la que se le dijo, se le reconoció el derecho político a llegar a un curul, ¿no? Si no conoces cuál fue el resultado, quién era, cómo llegó, a quién representa, pues te quedas sin elementos también para ver si la norma efectivamente está funcionando o no está funcionando. Así como con los casos de violencia política de género, perdón que lo diga, pero también emites órdenes desde una sentencia para autoridades para que se implementen medidas de seguridad, medidas de no repetición, pero no hay seguimiento. Ahí está, muy bonito, ¿no? Hasta que la víctima te diga si sí se cumplió o no se cumplió. Entonces, si nosotros lo llevamos a este caso, a la representatividad indígena y afromexicana, me parece que es parte de lo mismo, ¿no? Que no conocemos realmente y le hace falta a la justicia electoral conocer los contextos de quiénes son las personas que están llegando a la justicia y se queda para decirte que de forma abstracta sin salir del escritorio y llegar al territorio, me parece, ¿no? Eso hace falta también bastante. Y que conozcan que hay acciones afirmativas, que conozcan que hay medidas, que hay otras formas de poder llegar. Creo que eso también es importante. Muchas gracias. Bueno, el programa está por demás interesante. Seguirían surgiendo más preguntas con esto que acabas de decir, querida doctora Roselia, acerca de, concretamente, de que yo considero que tanto los magistrados de las magistradas de sala superior como de los magistrados de diferentes estados, pues deben de ser itinerantes. Deben de ser itinerantes, ¿no? Porque de esta manera conocen más a la población y además, ahora con lo que se está llevando a cabo, este ejercicio de elección del Poder Judicial, eh, que se denomina que más cercano al pueblo, más cercano a la gente, pues eso es lo que podría hacer falta, ¿no? Esa parte, ese estímulo que quisiera también la población, ¿no? Que la autoridad estuviera más cercana a ellos. Pues bueno, yo considero que por el momento se ha agotado esa parte de las preguntas y comentarios y pediría yo a nuestra querida secretaria general que nos pusiera a la vista los reconocimientos que vamos a entregar esta noche. La Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil, otorga los presentes reconocimientos a Audel Urbina Serrano, a Roselia Bustillo Marín, por su destacada participación, el primero como moderador y comentarista y la segunda como ponente. En el ciclo de actividades académicas en el marco del procedimiento extraordinario 2024-2025 para elegir personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Parece ser que se perdió la imagen, Alejandra. Ah, sí, gracias. Con el tema importancia de la participación política de las personas indígenas y afromexicanas. Firmamos primero la maestra Alejandra Monserrat Romero Galván, secretaria general, el doctor Flavio Galván Rivera, asociado honorífico, y su servidor Esteban Aponte Carranza, en mi calidad de presidente, a los 20 días del mes de mayo del año 2025 y siendo las 8 de la noche con 32 minutos, pues se da por clausurado el presente programa. Muchísimas gracias. No sin antes pedirles de favor, pues abran sus micrófonos para rendirles
Un fuerte aplauso a los participantes. Muy merecido, muy merecido. En verdad, muy bien el programa. Dar la bienvenida también al consejero Juan César Hernández, que es de allá de Quintana Roo. Adelante, consejero, un comentario.